hermanos, vamos a tomar lugar. Como decía, gracias a Dios que nos permite estar aquí una vez más en esta tarde para alabar y glorificar su santo nombre, ¿verdad? Hemos tenido un tiempo en el cual nos hemos podido juntar con nuestras familias para festejar, ¿verdad? Estos días que nos recuerdan algo tan especial que ha sucedido. Y pues vemos que muchos aún todavía siguen de parranda con los tamales y el pozole. Ya no lo hacemos de otra manera, pero con los tamales y el pozole todavía nos damos nuestras buenas parrandas, ¿verdad? Y pues hermano, qué bueno que usted está aquí en esta tarde, ¿verdad? El título de esta enseñanza es Un mensaje de esperanza. Y en esta ocasión, hermanos, voy a usar muchos versos. Mi intención es que la palabra de Dios en esta tarde hable más de lo que yo pueda decir, porque la palabra de Dios es la que tiene el poder para transformar el corazón, para transformar la mente del ser humano. Y entonces ese es mi deseo, que en esta tarde, todos siempre ese es mi deseo, pero especialmente por la enseñanza de este día que traemos. Estamos en el libro de Efesios, hemos tomado un receso para hablar algo que es relevante con las festividades que estamos teniendo. Y por eso digo, vamos a estar en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14, pero de antemano le digo, vamos a estar viendo muchos versos, entonces le va a servir para que ya sea en su teléfono, en su Biblia, o nos siga aquí en la pantalla, para ver, ¿verdad?, lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Pues hermanos, son tiempos de celebración, son tiempos que pasamos con la familia, tiempo mencionaba el hermano Ulises, de regalos, tiempo de descansar aún, porque muchas personas toman un break del trabajo, y aún muchas otras personas usan este tiempo para acordarse de la necesidad de los demás, ¿verdad? Que pueden ayudar al necesitado. Entonces, todo eso está bien, porque pues obviamente Dios instituyó la familia, y el deseo es que como familia nos amemos, ¿verdad? Nos ayudemos y nos relacionemos teniendo buen tiempo. Esa es la voluntad de Dios. También por los regalos, ¿verdad? No tiene nada de malo. Si hay la oportunidad de poder dárnoslo y Dios provee para eso, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y el descanso, pues que ni se diga, ayudar al necesitado es bueno. Pero es importante, hermano, que no perdamos de vista la verdadera razón de la celebración, porque muchas veces podemos nosotros dejarnos llevar con el pensamiento de este mundo y olvidarnos cuál es la verdadera razón de la celebración, porque digo, todo lo demás es bueno, ¿verdad? Pero la verdadera razón de esta celebración, ¿verdad?, nos habla de un acontecimiento, el acontecimiento más importante de la historia humana. Y eso es lo que yo quiero hablar en esta hora, porque digo, aún nosotros como creyentes en Cristo, de repente nos podemos perder en medio de la corriente y olvidarnos de la razón principal de esta celebración, y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Entonces, yo sé que oímos estas cosas año tras año, y a veces, pues otra vez, ya lo sé eso. Pero la verdad es que como seres humanos somos olvidadizos. Somos olvidadizos, y es necesario que se nos esté recordando y recordando y recordando, porque perdemos de vista a veces lo que es más importante. Entonces, esta es una ocasión en la cual pues Dios nos permite volver a recordarnos verdades que son muy importantes, que no perdamos de vista para mantenernos en el camino que debemos nosotros de estar. Entonces, vamos a ver en Lucas capítulo 2, verso 8 al verso 14, y dice así la palabra en el nombre de Jesús. Había pastores en la misma región
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ayúdenme a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Nos acercamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que tú eres el único digno de toda gloria y toda honra, Señor. Reconocemos que estamos aquí por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, no por lo que somos o por nuestros propios méritos, sino es porque, Señor, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra condición que se rebeló contra ti, tú, Señor, decidiste venir a este mundo en la persona de tu Hijo Jesús para traernos esperanza, Señor, para traernos salvación, para traernos perdón de pecados, Señor. Y por eso en esta hora queremos, Señor, recordar estas verdades, que es necesario que estén presentes en nuestro corazón y en nuestra mente, para que, Señor, en medio de un mundo que camina en contra de tu voluntad, un mundo que camina, Señor, revelándose, Señor, a tus verdades, nosotros sigamos enfocados, Señor, en tu verdad, agarrados de tu mano, con nuestra mirada puesta en la eternidad. Porque, Señor, este mundo pasa, los deseos de este mundo pasan, pero solamente, Señor, tú eres verdad. Y, Señor, has prometido que todo aquel que ponga su confianza en tu Hijo Jesús, Señor, tiene vida eterna y estará contigo para siempre. Y eso lo creemos porque lo dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice cada corazón, reafirma nuestra fe, Señor, y obra en los corazones y las mentes, Señor, de cada uno. Tú sabes en qué estado se encuentra, tú sabes su corazón, tú sabes sus pensamientos, y nadie puede, Señor, hablar al corazón de un hombre como tú lo puedes hacer por medio de tu Espíritu Santo. Entonces, pedimos que tu Espíritu Santo tome control y tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces hablábamos que el evento más glorioso de la historia humana, ¿verdad? Lo acabamos de leer una parte aquí en el libro de Lucas. En el libro de Mateo, no tengo ese verso en la pantalla, pero Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios había hablado al hombre muchas veces y de muchas maneras a través de sus profetas, ¿verdad? Para de alguna manera agarrar la atención del hombre. Pero ahora Dios lo hizo de una manera diferente, una manera que para nosotros es algo incomprensible, la verdad. Siendo Dios, un Dios eterno, un Dios ah, que no necesita de nada ni de nadie, que existe por sí mismo, que es un Dios independiente, que no tiene principio ni fin, que es todopoderoso, que es inmutable, no cambia, que es santo, que ese Dios tomó la decisión de venir a este mundo, ¿verdad? Por medio de la persona de Jesucristo, para venir, ¿verdad? A traer un mensaje al hombre, un mensaje que yo no veo en qué le ayude a Dios o qué le sirve a Dios, porque Dios no necesita del hombre. El hombre necesita de Dios, y más en la condición que la Biblia describe al hombre. El hombre es pecador, el hombre está muerto espiritualmente, y la única manera que el hombre podía ser ayudado
era por medio de lo que ahora Dios estaba haciendo. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios hace la decisión de venir a este mundo a través de la persona de Jesucristo y habitó entre los hombres para traer salvación. Y de eso se trata, hermano, la Navidad. Ese es el verdadero, ¿verdad? Propósito, la verdadera razón de lo que estamos celebrando en estos tiempos, que Dios en la persona de Jesucristo vino a este mundo a salvar al mundo. Entonces, vamos a leer el verso 8 de ahí de Lucas que leíamos. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Vemos cómo Dios podía, ¿verdad?, haber venido a este mundo y revelarse ante los reyes, ante la gente poderosa de esos tiempos, ante los líderes religiosos, pero no, Dios viene y se revela a las personas que se podía pensar que eran las más insignificantes en esos tiempos, unos pastores, ¿verdad? Pastores que en ese tiempo se les era aún difícil guardar todas esas leyes, ¿verdad?, que estaban establecidas de purificación, porque pues andaban allá entre las ovejas y de alguna manera eran considerados de las razas, de las su estado social de lo más bajo, ¿verdad? Eran considerados unas personas no dignas, pero Dios decide venir a este mundo y decide que a ellos eran los primeros que les iba a revelar, ¿verdad?, lo que Él había decidido hacer. Fueron testigos del evento más glorioso. Como le digo, ¿por qué no se les reveló a las gentes de poder, a los reyes, a los emperadores de ese tiempo, ¿verdad?, a los líderes religiosos? No, sino que se les reveló a los menos dignos, a los menos dignos. Entonces el versículo 9 dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Vemos cómo Dios, ¿verdad?, a través de sus ángeles manda este mensaje, y la gloria de Dios, ¿verdad?, resplandeció y rodeó ese lugar. Imagínense, yo me recuerdo cuando estaba chico y platicamos con la familia que nos visita en estos tiempos los tiempos allá en el rancho con mi abuelito, y cosas muy bonitas que pasábamos, experiencias. Y una de las cosas que me gustaba cuando yo iba de la Ciudad de México al rancho era que en la Ciudad de México pues nunca, todo nublado, pues el smog y todo. Pero una vez que íbamos al rancho, pues veía uno para arriba y lleno de estrellas, bien bonito. Entonces ustedes imagínense a los pastores, ¿verdad?, ahí en la noche, y de repente ven al ángel de Dios que viene a traer este mensaje, y vemos que la gloria de Dios resplandeció. Usted imagínese nada más cómo se veía ese lugar, algo glorioso que estos pastores pudieron presenciar, ¿verdad? Dios les dio el privilegio de ser testigos de esto, y era algo, ¿verdad?, que la verdad es algo que no se puede uno imaginar de qué tan glorioso fue. El versículo 10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Quiere decir buenas noticias, que será para todo el pueblo, o sea, toda la gente. Vemos aquí que los ángeles de alguna manera son los primeros en predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias. ¿Las buenas noticias de qué? Las buenas noticias que Dios tiene para el ser humano. Entonces vemos aquí a un ángel, ¿verdad?, que es de los primeros en predicar la buena noticia de parte de Dios hacia la humanidad. Entonces, la noticia que traía este ángel era de mucha alegría. ¿Para quién? ¿Para todos? No para todos. Para aquellos que creen y aquellos que recibían ese mensaje, ¿verdad?, de buena fe, y creían a lo que Dios estaba haciendo, que Dios mismo venía en la persona de Jesucristo a este mundo para traer esperanza. Ahora, ¿cuál era esa buena noticia? El verso 11 dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, dice, que es Cristo
el Señor. No dice aquí es la religión, no dice aquí es la denominación, ¿verdad? No dice aquí es tal santo, no, dice es Cristo el Señor. Él es el único Salvador. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo es el único que Dios puede ofrecer esa buena noticia, ese mensaje de esperanza, que para todo aquel ser humano hay salvación en Cristo Jesús. Entonces, dice, os ha nacido hoy un Salvador. Dice, no dijo, pues a María le nació un Salvador, ¿verdad? A José le nació un Salvador. Dijo, os ha nacido. Este Salvador venía a salvar a todos los que creyeran en Él, los que pusieran su confianza en Él. Entonces, esta buena noticia trae un mensaje de esperanza para toda la raza humana, pero ahora sí, ya depende de la decisión de cada ser humano si quiere creer al mensaje de las buenas noticias que Dios nos trae a través de Jesucristo. Estoy yendo un poco rápido en esto porque los versos que vamos a ver, vamos aquí a meditar qué es lo que Dios hizo y cómo lo hizo. Entonces, la verdadera razón de la celebración de las Navidades, que Dios vino a este mundo en Jesucristo para salvar a los seres humanos, ¿de qué? De sus pecados, para rescatarlos de la muerte. La Biblia, hemos estado estudiando el libro de Efesios y nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y decíamos, ¿cómo es que dices estamos muertos? Si yo vivo, yo hago, yo compro, yo viajo, yo hago lo que quiero. ¿Y cómo me dices? Hablamos de una muerte espiritual, que es una separación de Dios. Y todo el que está separado de Dios está muerto. ¿Por qué? Porque Dios es el único que es la vida eterna. Él no conoce la muerte. Entonces, estar separado de Dios es estar muerto espiritualmente. Entonces, Él vino a rescatarnos de la muerte espiritual en la cual nos encontramos, todo ser humano, estábamos separados de Dios en condenación y rumbo al infierno. Y como le digo, en muchos lugares les da miedo decir esto, pero es bíblico. Es bíblico. Todo ser humano es un pecador. Y si no acepta este mensaje de esperanza que Dios ha venido a dar a través de Jesucristo y muere en sus pecados, muere en condenación y va a ir al infierno. Es lo que la palabra de Dios dice. Digo, no es muy popular esto en estos tiempos porque todos quieren hacer cosquillita al oído y no hacer enojar a nadie, pero es lo que la palabra de Dios dice y la verdad se tiene que decir. Separados de Dios estamos muertos, y si morimos sin Dios, sin Cristo en nuestro corazón, la Biblia habla de un infierno por la eternidad. Por eso es que el evangelio es una buena noticia, porque sin Cristo todos estamos muertos, todos estamos condenados, todos merecemos el infierno. Pero la buena noticia es que Dios, en su grande amor, misericordia y gracia, hizo lo impensable, hermano. Vino a este mundo a vivir entre pecadores humanos para traer esta buena noticia. Lucas 19:10 dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Muchos tú les dices eso y dicen, no, yo no estoy perdido, estás mal. Pero la Biblia dice que todo hombre es pecador y todos estamos destituidos, alejados de Dios. Pero la buena noticia es que el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y esa es la buena noticia. Ese es el mensaje de esperanza. Mateo 1:21, no lo tengo ahí, dice, y tendrá un hijo y lo llamarán Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y volvemos a lo mismo, él salvará al pueblo de sus pecados. Él solamente a través de Jesús se puede ser salvo de pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó así, porque Dios
¿verdad? En su soberanía decidió que por medio de Jesucristo iba a traer esa esperanza al mundo, iba a poder venir a rescatar a todo aquel que pusiera su fe en Cristo. ¿Por qué Él? Solamente y únicamente. La gente se molesta cuando nosotros decimos que solamente es a través de Jesús, pero si la Biblia lo describe así, la Biblia lo dice así. Allá afuera o en muchas otras creencias de Jesús, sí, queremos en Jesús, pero Jesús y las buenas obras, Jesús y la Virgen, Jesús y el Santo, Jesús y esto. No, es Jesús y únicamente Jesús. Es únicamente a través de Jesús. Solo Jesús puede dar salvación. Jesús quiere decir Dios salva. Y es lo que vino a hacer exactamente Dios al venir a este mundo a través de Jesucristo. A salvar al pecador. La condición del ser humano ante Dios sin Cristo es, como le digo, estamos muertos en nuestros pecados. ¿Cuántos? ¿El 80%? ¿90%? No, la Biblia dice todos. Todos, no hay ninguno bueno, no hay nadie que haga el bien, todos somos malos. Entonces la condición del ser humano ante Dios sin estar en Cristo es que estamos muertos en nuestros pecados. Pero ¿cómo sucedió eso? Romanos 5:12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Cuántos son todos? Todos. Todos son todos. No 99.9, es todos. No, pero pues yo qué culpa tengo que Adán y Eva hayan pecado. Aquí dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Así es que no hay ninguno bueno. Todos estábamos en la misma condición, todos. Romanos 3:23 dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Qué es el pecado? Como decíamos, es fallar al blanco. Fallamos al blanco, y por más que intentamos nosotros obedecer a Dios, por más que tratamos de hacer buenas obras, por más que tratamos llegar a los estándares que Dios ha establecido, no podemos, seguimos fallando al blanco. Todos, es imposible que por nosotros mismos podamos tener la relación correcta que se necesita con Dios. No podemos, estamos en esta naturaleza pecaminosa y somos arrastrados por nuestros deseos, influenciados por el diablo, que controla nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y nos arrastra nuestra voluntad a hacer aún lo que no queremos nosotros hacer. Dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Hablamos que es la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Aquí, cuando violamos una ley terrenal, que dice: bueno, te pasas un alto y hay una multa que pagar. Cometes algo que no debes de hacer, matan a alguien o hacen algo, hay algo que pagar por lo que cometiste, por violar la ley. Romanos 6:23 dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio ¿de quién? Por medio de Cristo, no por la religión, no por la denominación. Y vuelvo a insistir, porque el ir a la iglesia o a cierta denominación no te hace hijo de Dios, no te hace creyente cristiano, no te hace nacido de nuevo. Sino es solamente la fe en Jesucristo como el único medio que Dios determinó y dio para que por medio de Él pudiéramos alcanzar salvación y perdón de pecados. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Merecíamos la muerte por nuestros pecados, pero Dios
Y veíamos eso en Efesios, que decía, nosotros estábamos como todos los demás allá afuera. A veces nos creemos mejor que los que están hoy. Yo no peco de esa manera, yo no he hecho esto, yo no he hecho, pero todos somos pecados y nos creemos mejor. Y dice la Biblia que todos apestamos a muerto por nuestro pecado. Pero Dios dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Él hizo la diferencia, porque ¿se acuerdan que hay un dicho que dice, no hay pero que valga? Pero el pero de Dios sí vale. Pero Dios. Entonces merecíamos la muerte, pero el regalo de Dios, el regalo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y esto pasó nada más de repente que Dios se le ocurrió, esto no. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo Dios nos amó. ¿Por qué? No sé. A veces nosotros no nos podemos ni amar a nosotros mismos. ¿Qué motivo le dimos a Dios para que nos amara? Ninguno. Pero dice que antes de la fundación del mundo Dios nos amó. Dios contempló la caída del hombre y movido por su amor y misericordia prometió proveer un medio de rescate. ¿Cuál es ese medio? Jesús, que nos trae el regalo de Dios. ¿Cuál es ese regalo? La salvación. ¿De qué? De nuestros pecados. ¿Le gustan los regalos? ¿Usted se puso contento cuando le abrió los regalos? Pues el regalo más grande, más maravilloso, Dios nos lo da a través de Jesucristo. Porque lo que recibimos de Él, nos ponemos un suéter que está bonito, un reloj, un zapato, se acaban al rato. Pero esta vida eterna es para siempre, para siempre. Y le costó muy caro, no fue algo barato, le costó la vida a Jesucristo. Y a veces vemos ese regalo, y lo ponemos ahí, lo guardamos a un lado. Dice Tito 1, 2 y 3, dice, esta verdad les da confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, es bien importante eso, hermano, Dios nunca miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. O sea, a pesar de que Dios vio la caída del hombre, a pesar que Dios vio que el hombre se iba a rebelar, que el hombre iba a buscar sus propios caminos, que el hombre no iba a querer hacer aquello por lo cual fue creado. La Biblia dice que fuimos creados para alabanza y gloria de Dios, pero nos hemos rebelado contra Dios y en vez de hacer la voluntad de Dios, nos vamos buscando nuestros propios caminos, nuestros propios deseos. Pero a pesar de que Dios vio todo eso, Él se compadeció de nosotros, nos amó desde antes de la fundación del mundo, dice, y prometió antes de que comenzara el mundo, dice, y ahora en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios, nuestro Salvador, que se me ha confiado esta tarea para Él. Vemos cómo Dios usa a los ángeles para predicar el evangelio, las buenas noticias, pero también después cuando alcanza el corazón del hombre y el hombre pone su confianza en Dios, también quiere que el hombre seamos esos mensajeros que sigan proclamando las buenas nuevas de salvación, el mensaje de esperanza, porque hay gente atada, hay gente que se está matando ahorita, quitando la vida, están hundidas en la depresión, están hundidas en la ansiedad, no se aguantan. ¿Por qué? Porque han probado todo y su corazón sigue vacío. Buscan una cosa y otra cosa pensando que esto los va a hacer feliz, pero su corazón sigue vacío. ¿Por qué? Porque eso solamente lo puede llenar Dios con su presencia. Solamente Dios dice, y ahora en el momento preciso, en el momento que Dios determinó, se dio a conocer este mensaje. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús nació en este mundo para darnos
salvación, para perdonar nuestros pecados. Y esto es algo, como le digo, en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Vemos cómo Dios, desde la caída del hombre, inmediatamente Dios da esperanza. El hombre cayó bajo la influencia, el poder del diablo y la muerte, pero Dios inmediatamente da una palabra de esperanza. Dice: y esta te herirá en la cabeza, la descendencia de la mujer, la simiente de la mujer. De ahí va a venir Jesucristo, el Hijo de Dios, para quitarle el poder al diablo de la muerte y el control del corazón del ser humano. Era imposible para el hombre salvarse por sí solo. Como le digo, por más que nosotros tratemos, ¿verdad? Por nosotros mismos, nunca hubiéramos podido salvarnos o restaurar nuestra relación con Dios. Nunca, no se puede. Por eso digo, la religión se trata de yo queriendo allegarme a Dios a través de mis actos, a través de mi vida. Pero la cristianidad se trata de lo que Dios hizo por nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada que pueda alcanzar a Dios y poder restaurar nuestra relación con Él y llevarnos a una relación correcta con Él. Nada podemos hacer. Por eso es que no se trata de religión, se trata de una relación con Cristo Jesús, porque solamente su justicia de Él que puede justificarnos delante de Dios. Era imposible, como digo, para el hombre salvarse por sí solo, salir de la condición que se encontraba. ¿Qué era esa condición? Era esclavo del pecado, controlado por el diablo, gobernado por sus deseos pecaminosos. Y dígame si no es cierto, ¿a poco aquí nadie sabe lo que es eso? Yo sí, porque muchas veces quiero hacer lo bueno, o antes de venir a Cristo quería hacer lo bueno, pero no podía, era arrastrado aún a hacer cosas que sabía que me iban a hacer mal, pero no podía, era lo que me arrastraba mi naturaleza pecaminosa. Y aún está uno en Cristo Jesús y de todos modos sigues fallando, sigues siendo débil en ti mismo. Es por eso que solamente la justicia de Jesucristo puede ponernos en una relación correcta con Dios. No se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de lo que Jesús vino a hacer por mí en la cruz del Calvario. Y todo empezó cuando vino a este mundo. Dios vino al mundo, Emmanuel, como decía, que quiere decir Dios con nosotros. Juan 1:14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. Entonces la palabra se hizo hombre. Vemos a Jesucristo viniendo a este mundo, haciéndose como un humano, humillándose, siendo Dios, tomando una forma de hombre. Y Filipenses 2:6-7 dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. O sea, él siendo Dios, teniendo, ¿verdad?, viviendo en su gloria, no consideró eso como algo a qué aferrarse. El versículo 7 dice: en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Eso es algo que nuestras mentes humanas no pueden comprender, pero que es una realidad que sucedió. Dios se humilló
Tomó, dice, la posición de un esclavo. Nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. No había otra forma. Tenía que ser de esa manera. Era la única manera que podía suceder, que nosotros pudiéramos ser librados del lugar donde estábamos, de la posición que teníamos ante Dios, de la condenación y de la muerte espiritual. No había otra forma. Era el único medio. Venir a este mundo y humillarse y hacerse como un hombre. Hebreos 2:14 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, hablando de Jesús, se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Obviamente Dios no podía morir como Dios, porque Dios es eterno. Y solamente como humano podía morir, porque tenía que morir. Porque por medio de la muerte era la única manera que él podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Cuando la muerte entró al ser humano por el pecado, el diablo tomó control de eso. Solo un cuerpo humano, solo en un cuerpo humano, Jesús, que es Dios, podía morir, como les digo. Y solo muriendo podía vencer el poder que el diablo tenía sobre la muerte del pecador. Ahora vemos que a Jesús la muerte no lo pudo retener. La Biblia dice que al tercer día, ¿qué? Resucitó y se levantó de los muertos. La muerte no tuvo poder sobre Jesús. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos morir y no podíamos levantarnos de los muertos. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Nuestro pecado nos condenaba a la muerte. Pero a Jesús la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Si el pecado te llevó a la muerte y la muerte tomó autoridad sobre el ser humano, Jesús murió, pero la muerte no lo tuvo retener. ¿Por qué? Porque él no pecó. La muerte no lo podía retener a él, porque Jesús no pecó. Dice Hebreos 4:15: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Dice, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, es bien importante esto, él nunca pecó. Pasó por todo, experimentó todo, fue tentado, pero él nunca pecó. Entonces, si él nunca pecó, él fue la ofrenda perfecta que podía satisfacer la justicia de Dios. Por eso era la única manera que podía suceder esta salvación para el ser humano. Segunda de Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dios hizo que Cristo, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Okay. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, pero su amor no podía salvarnos. ¿Por qué? Porque él no se contradice. Dice la Biblia que los atributos de Dios: Dios es amor, pero también es justicia. Dios es santo y no puede contradecir su naturaleza. Entonces el hombre había pecado, había violado la justicia de Dios y tenía que pagarse eso. Entonces, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y ese es la buena noticia, ese es el mensaje de esperanza. Cristo tomó nuestro lugar, Cristo pagó por nuestros pecados, Cristo fue el sacrificio perfecto, Cristo cumplió toda la ley y fue la ofrenda perfecta para que por medio de él podamos tú y yo tener una relación correcta con Dios. ¿Por nuestros méritos? No, porque él es perfecto, porque él no pecó y porque su justicia ahora viene y me abraza, me arropa.
Como cuando usted se pone una cobija y se tapa y se envuelve. La justicia de Cristo es esa cobija que ha venido a envolvernos a nosotros y nos ha venido a presentar delante de Dios, ¿verdad? Aceptos a Él. La Biblia dice que antes de estar en Cristo éramos enemigos de Dios, hijos de ira. Estábamos en condenación y como todos, como les digo, merecíamos el infierno y estar separados de Dios. Tito 2:14 dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Si Jesús dio su vida para liberarnos, nosotros no podíamos, pero Él vino, dio su vida, y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, las cadenas del pecado se rompen de nosotros. Ya, aunque seguimos pecando, ya no practicamos el pecado, nuestra voluntad ha sido liberada y ahora nosotros podemos, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, poder hacer la voluntad de Dios, poder empezar a caminar en las buenas obras que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y es por eso que el cristianismo se trata de una relación personal, porque tú y yo en mis fuerzas no podemos hacer. Es la gracia de Dios, es el Espíritu Santo que puede lograr que tú y yo obedezcamos a Dios, aunque de una manera imperfecta. Romanos 8:3 dice: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Dios lo declaró. Dios lo hizo. Y por eso ahora usted y yo, que somos malos, que estamos aún en esta naturaleza pecaminosa, pero con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros, podemos ahora caminar hacia lo que Dios tiene para nosotros, vivir para lo que Dios nos creó por medio de la sabiduría de su palabra. La ley vino y nos mostró cómo era Dios, lo que quería Dios, pero no nos dio fuerza para hacer la voluntad de Dios. Pero ahora el Espíritu Santo, como dice en Efesios, fuimos sellados con el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo que vive en nosotros transformó nuestro corazón, nos da la fuerza para caminar cada día tratando de hacer la voluntad de Dios. Como digo, no en una perfección, seguimos fallando, pero ya no practicamos el pecado, porque aquel que tiene el Espíritu Santo y le pertenece a Dios ya no puede vivir igual. Y si tú vives igual y dices que eres cristiano, vives igual como antes vivías, algo está mal en tu vida y tal vez no has entendido las cosas de Dios. Porque el evangelio se trata de una transformación del corazón y la mente y la vida. Y si tu vida sigue participando de lo mismo, haciendo las mismas cosas, no has entendido nada. Porque si Dios ahora vive en tu corazón, sabes que Él es omnisciente, aún en lo más escondido, en lo más secreto. Él sabe lo que estás haciendo y estás pensando. Entonces Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y gracias a Dios, hermano, porque qué feo es ser arrastrado por el pecado. Ve gente que anda tirada, desgraciadamente, tristemente, por las drogas, ha perdido su familia, ha perdido su trabajo. Quisieran algo mejor. Gente quitándose la vida y suicidándose, quisieran algo mejor, pero no encuentran sentido a su vida. ¿Por qué? Porque están atados y son esclavos del pecado. Pero tú y yo, sin ser mejores que nadie, la gracia de Dios nos ha abierto los ojos a través de la verdad de su palabra. Y este mensaje de esperanza nos ha traído salvación, perdón de pecados y seguridad que si en este día yo muero, yo sé a dónde voy. Por mis merecimientos, no, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque Dios un día decidió venir a este mundo, humillarse, tomar un cuerpo humano para poder morir y por medio de eso librarme de la muerte. Isaías 53, 4-8 dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades los que Él carga, fueron nuestros dolores los que lo agotaron,
Pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, que le gritaban, crucifícale, crucifícale, le gritaban y según lo estaban llevando ahí, ¿por qué? Porque según había blasfemado, porque se había hecho como Dios, hijo de Dios. Y realmente Él estaba ahí por nosotros, por nuestras culpas. El versículo 5 dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para nosotros, para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todo lo que Jesucristo pasó fue por nuestra culpa. Fue por nuestras rebeliones, fue por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que pudiéramos estar en paz con Dios. ¿Por qué? Porque era la única manera para que pudiéramos ser sanados. Y aunque hay sanidad física, está hablando más que nada de nuestra situación espiritual, que estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Y por medio de lo que Jesús hizo, trajo sanidad al alma. Todos nosotros, dice el versículo 6, nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Sí, a pesar de que, como le digo, Dios toca el corazón del ser humano y le dice, mira, te amo, mira, te quiero salvar, mira, quiero perdonar tus pecados, quiero asegurarte la vida eterna, quiero darte paz. Y nos rebelamos contra Dios. Negamos a veces su existencia. Nos enorgullecemos y dijimos, no te necesito, mira todo lo que tengo. Pero a pesar de todo eso dice, sin embargo el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Ese es amor. Ese es amor. Usualmente nosotros como humanos, si alguien nos hace algo o no responde a nuestros detalles, que dicen, mal agradecido, ahí arréglatelas tú solo. Y eso merecíamos que Dios hiciera. Pero dice, sin embargo, el Señor puso sobre Jesucristo los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Y al ser condenado injustamente, se lo llevaron. Y a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo, por nosotros. Nuestros pecados fueron sobre él, injustamente porque él no había pecado. Fue nuestra culpa. Juan el Bautista en Juan 1:29 dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente en Jesús hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio perfecto. Porque a Dios le plació sobre Él poner tus pecados, mis pecados, mi culpa, tu culpa, mi desobediencia y tu desobediencia. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 5:18 dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Solo hay una manera de tener una relación correcta con Dios. El mundo afuera dice que hay muchos caminos para llegar a Dios. Y andan queriendo unificar todas las fees y que todos los caminos llevan a Dios, pero no. No te dejes engañar, la Biblia no dice eso. Solamente a través de Cristo. Dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos
los que pongan su fe en Jesús. Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya fuimos declarados justos a los ojos de Dios. Por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Entonces, ¿cómo no va a ser un glorioso acontecimiento, el más glorioso acontecimiento de la historia del ser humano? Que Dios vino a este mundo a través de la persona de Jesús. ¿Para qué? Para darnos esperanza, para perdón de nuestros pecados, para darnos vida eterna, pagando la deuda que era de nosotros y que nunca hubiéramos podido pagar. Pero Jesucristo, que era justo, que era sin pecado, pudo ser esa ofrenda que satisfaciera la justicia de Dios, para que la naturaleza de Dios, que nos habla cómo es Él, ¿verdad? De alguna manera se viera reflejada en lo que Él hace. Él podía derramar su amor, derramar su gracia, derramar su misericordia sobre nosotros, sin dejar de ser el Dios justo que Él es. Entonces, Dios dijo, ¿sabes qué? ¿Cuánto deben? Porque yo soy el único que puedo pagar por ustedes. Y pagó lo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer. Lucas, en el pasaje principal, voy a leer del 12 al 14. Dice, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa es la verdadera razón de la Navidad, hermano. Esa es la verdadera. No tiene nada de malo festejar con la familia, no tiene nada de malo darnos regalos, sin dejar que eso venga a ser, ay, no me regalaron, y se va, o no pude regalar y ya se va a frustrar. No, eso, si lo puede hacer, hágalo, y si no, de todos modos, acuérdese que la razón de la Navidad es mucho más grande que eso, y gócese y alabe a Dios y adore a Dios y esté contento de que por medio de lo que Dios ha hecho, nosotros podemos tener paz con Él. La buena noticia entonces, hermano, para terminar ya, Hechos 10:36 dice, este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, o sea, para toda la gente. Hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ahora, no se puede tener la paz de Dios sin primero estar en paz con Dios. No se puede. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Pero no se puede experimentar esa paz mientras no estés en paz con Dios. ¿Has experimentado tú que estás enojado con alguien y estás ahí cerquita de él, en el mismo cuarto, en el mismo lugar, a tu ladito? ¿Cómo te sientes? ¿Bien libre? Hay una tensión, ¿verdad? No tienes esa paz, no te relajas. ¿Por qué? Porque está alguien ahí que la relación no está buena. O te hierve la sangre por algo que te hizo, o tus sentimientos están todos por... Pero no se puede. Y lo mismo es con Dios. No se puede tener la paz de Dios sin estar en paz con Dios. ¿Y cuál es la única manera de estar en paz con Dios? Aceptando su regalo, poniendo nuestra fe en Jesucristo, que murió por nuestros pecados para tomar nuestro lugar y que nosotros pudiéramos volver a esa relación correcta con Él. Entonces, un mensaje de esperanza. Esta enseñanza se titula Hay perdón de pecados en Jesús. Ese es el mensaje de esperanza.
hay salvación en Jesús. Amén.